vamos a hablar de otro factor que influye en la producción de kombucha, que es la higiene. Bueno, cuando hablamos de higiene, primero vamos a definir qué tipo de microorganismos podríamos encontrar en la kombucha. Por un lado tenemos microorganismos patógenos, ¿sí? Son aquellos microorganismos que pueden provocar enfermedades infecciosas en el organismo al cual infectan, ¿sí? Su crecimiento puede no modificar las características organolépticas del alimento necesariamente. Por eso es muy importante detectarlo, ¿sí? Porque es casi imposible inferir su presencia en un producto. No siempre que tengamos un microorganismo patógeno en un alimento vamos a ver una modificación de algún tipo. A veces es imperceptible y es por eso que son muy importantes los controles. Después tenemos microorganismos de deterioro. En este caso sí, son aquellos que, como consecuencia de su desarrollo, producen una alteración negativa en el alimento y afecta sus características organolépticas, su valor nutricional y su estado higiénico, convirtiendo el producto en inadecuado para su consumo. Acá sí vamos a ver el deterioro del alimento, justamente, ¿sí? La aparición de mohos, puede ser que cambie su olor, su aroma, que cambie su gusto, ¿sí? Y no necesariamente implica que sean peligrosos. A veces se cumplen las dos cosas, que el mismo microorganismo que deteriora el alimento visiblemente afecta la salud, pero puede ser que sea un microorganismo que deteriore el alimento, pero que no tenga ningún impacto en nuestra salud. Y por supuesto, en el caso de los alimentos fermentados, tenemos los fermentos o cultivos iniciadores o starters, que son preparaciones microbianas de cepas seleccionadas que se adicionan intencionalmente a una matriz alimentaria para poder poner en marcha el proceso de fermentación. Esos son los únicos microorganismos que queremos, todos los demás no. ¿Qué consideraciones generales entonces tenemos que tener en cuenta para evitar el desarrollo de microorganismos patógenos o de deterioro? Por un lado, por supuesto, utilizar agua potable, materias primas seguras y de calidad, de proveedores confiables, la limpieza de las manos, de las materias primas, de las superficies, de los frascos, de los fermentadores. Evitar la contaminación cruzada, por ejemplo, ingresando alimentos o ingresando animales o cualquier tipo de estos comportamientos que puede hacer que ingresen microorganismos al área donde estamos produciendo la bebida. Mantener las materias primas y los productos a temperaturas seguras. En el caso de la kombucha, mantenerla a 4 grados luego de su producción. Utilizar materiales de grado alimenticio. Trabajar con cultivos iniciadores adecuados a fines de evitar fermentaciones no controladas. En este caso, lo ideal es analizar o saber de dónde proviene ese cultivo. Hoy en día hay algunas empresas o algunas entidades que venden estos cultivos y por lo tanto se confía que obviamente tiene todos los controles, ¿sí? de seguridad y que no están contaminados. Y por supuesto, si tenemos alguna sospecha, podemos enviar a analizar ese cultivo iniciador, por ejemplo al IPATEC, en donde podemos determinar qué microorganismos existen en ese cultivo. Por supuesto, controlar los tiempos, temperaturas y condiciones de fermentación, que es todo lo que estamos hablando. Y en caso de productos destinados a la venta, incluir en el rótulo toda la información requerida en la legislación vigente, que muchas veces la legislación apunta justamente a tener un control de ese alimento, ¿sí? Y acá les quería mostrar en este paper en donde analizan productos kombuchas comerciales en Estados Unidos
Y ven que algunas de esas kombuchas tienen diferentes cantidades de bacterias entéricas, indicadoras de contaminación fecal en kombuchas comerciales. Por ejemplo, cada una de estas, A1, A2, B, C1, C2, D, E1, E2 y F, son cada una de las kombuchas, ¿sí? Y esta es la abundancia de cada uno de estos microorganismos. Entonces, por ejemplo, de Escherichia coli, que es una bacteria indicadora de contaminación, vemos que, por ejemplo, esta kombucha en particular, A2, tiene gran cantidad, o sea, bastante cantidad de Escherichia coli, seguida por la kombucha A1, la B, mientras que la C, la F parecieran no tener este microorganismo. Y lo mismo hacen con diferentes especies de bacterias entéricas, ¿sí? En donde en general siempre la misma, por ejemplo la kombucha A2 tiene todas, parecieran, las bacterias entéricas, está muy contaminada. Sin embargo, la F, por ejemplo, que es la menos contaminada, o la C1, no tiene ninguna, ¿sí? ¿Esto qué significa? Bueno, a ver, la C1, sí, directamente en la C1, por ejemplo, estas no se encontraron, ¿sí? Estos. ¿Esto qué significa? Que en general, si cumplimos con las recomendaciones de buenas prácticas de manufactura, vamos a evitar el crecimiento de cualquiera de estos microorganismos no deseados. Y cuando no se cumplen, en general, se contamina todo, ¿sí? Con muchos microorganismos diferentes. Así que bueno, es algo a tener en cuenta el poder cuidar mucho la higiene de los productos y respetar las buenas prácticas de elaboración. Como resumen, podemos decir que la utilización de aguas y materias primas seguras, el monitoreo del pH, temperatura y tiempos de fermentación, la implementación de buenas prácticas de elaboración y contar con las habilitaciones correspondientes resultan claves para la elaboración de alimentos fermentados seguros, tanto a nivel industrial como en el hogar.